Bueno, chicos, habíamos quedado en el tema del proceso de lavado de activos y digamos que la OIAF en Colombia lo muestra más o menos de la siguiente manera. La primera fase es la fase de colocación. Y digamos que en esta etapa el lavador de activos, chicos, silencien micrófonos, por favor. Eh, En esta fase, pues el lavador de activos introduce sus fondos ilegales en la economía, poniéndolos en la circulación a través de instituciones financieras, casinos, negocios, casas de cambio y cualquier otro tipo de negocio, tanto nacional como internacional. Por eso es que es tan vulnerable el sector financiero y se optó por obligar a que los empleados del sector financiero tuvieran que presentar anualmente exámenes de conocimiento sobre CERLAF o sobre el lavado de activos, porque es muy importante el conocimiento del cliente y de dónde viene el origen de sus recursos. ¿Para qué? Para evitar precisamente permear de dinero ilícito del sector financiero, aunque es muy difícil porque se ha logrado penetrar bastante. Eh, Casinos, como ya se los mencioné, es otro de los preferidos de ellos, las casas de cambio, porque es una buena forma de poder establecer giros y poder regular algunos mecanismos como el pitufeo. Más adelante les explico de qué se trata. Y otro tipo de negocios como la ganadería, eh, en Colombia, por ejemplo, los equipos de fútbol, las cadenas de farmacias eh, y muchos otros. Está la fase de ocultamiento, y es en la que el delincuente trata de crear una secuencia compleja de operaciones financieras, industriales, comerciales, económicas, con el fin de dificultar el rastreo de la fuente y la propiedad de los fondos. Eh, digamos que muchas de las operaciones tienen lugar en el extranjero, en países con poco control de lavado de activos. Entonces buscan mucho lo que se llaman paraísos fiscales, como Suiza, Islas Caimán, Panamá, que aunque Panamá ha empezado a restringir un poco más o a implementar más controles para el tema de lavado de activos, digamos que en los años 90 e inicios de este siglo fue considerado también un paraíso fiscal y eso afectó mucho su imagen de una industria financiera que es muy bollante en Panamá. Eh, y está la fase de integración, que esta etapa implica la colocación de los fondos de lavado de regreso en la economía para crear la apariencia de legitimidad. En esta etapa se hace extremadamente fácil distinguir la riqueza legal de la ilegal. El lavador podría optar por invertir en fondos de bienes raíces, activos lujosos y proyectos comerciales. Me voy a explicar de esta manera. Pues es muy difícil eh, decirle a un banco que yo voy a meter 200 millones de pesos a una cuenta de ahorros o cualquier cosa. Alguien tiene el micrófono abierto, hay un ruido por ahí, chicos. Bien. El hecho es de que, a ver, yo veo una cosa, hay un ruido que se me coló por ahí, pero esperemos que no dañe mucho el video. Bueno, les estaba explicando que obviamente un traficante, un lavador de dinero no puede llegar diciendo, no, es que me coroné una lanchita en la Florida con tantos kilos de droga. Entonces me imagino que lo que pueden hacer es que ese dinero lo reinvierten en propiedad raíz o en bienes que son fáciles de adquirir y luego los permean en otros negocios. Entonces ya esas bienes raíces los venden, los invierten en otros tipos de negocios y ya esos negocios son legítimos y de ahí pueden empezar a permear dinero en el sector de la economía. Bien, sigamos. Veamos este ejemplo. Varias operaciones de seguros para CERLAF. Vamos a ver.
¿Cómo puede ser? Creo que le hay demasiada animación a esta vaina. Acá. ¿En qué consiste esto? Para que me entiendan este gráfico. Varias operaciones de seguros para el lado de activos y se los voy a mostrar, a explicar de esta manera. Imagínense que yo soy traficante y logré coronar un buen cargamento de droga a los Estados Unidos. Obviamente necesito mandar ese dinero a Colombia. Ese dinero lo voy a hacer fragmentado a través de muchas personas. Es lo que se denomina pitufeo. Quiere decir que voy a empezar a destinar, no sé, a 100 o 200 latinos, pues, o colombianos en nuestro caso, que empiecen a mandar giros o remesas a sus respectivas familias en Colombia. A ellos les voy a ofrecer una comisión por el envío y lo que van a hacer. Y de ahí, ellos lo que van a hacer es centralizar los dineros que van recibiendo, hasta que cada uno logre juntar aproximadamente, no sé, 100 millones de pesos, cada uno de esas 100 personas o de esas 200 personas. Y la instrucción que les voy a dar es que con esos 100 millones de pesos compren un vehículo. Ese vehículo que van a comprar va a ser con el mejor seguro que puedan encontrar. Es decir, un seguro contra robo que le logre cubrir el 100% de la pérdida, en fin. Cada uno lo va a comprar en fechas distintas, en concesionarios diferentes, diferentes modelos, para distraer a las autoridades. Luego les voy a dar un mensaje de que se dejen robar. Cada uno tiene una indicación de qué día y en qué lugar, a qué hora, en qué fecha. Ojalá lugares que están identificados ya sin cámaras o con poca vigilancia de las autoridades para que los puedan robar. El robo se hace de forma legal, donde de todas maneras no sea muy solo el lugar para que puedan haber testigos del robo y ya la persona pueda colocar la denuncia y cobrar el seguro. Yo como el traficante y lavador de activos me quedé con los vehículos porque fue mi propia gente la que robó el vehículo. Y adicionalmente, mis testaferros están cobrando el seguro por el robo. Conclusión, dupliqué las ganancias del narcotráfico. ¿Por qué? Porque no solamente estoy defraudando al sector financiero a través del sector de seguros o al sector seguros, sino que adicionalmente estoy logrando recuperar el dinero de la droga que logré colocar en Estados Unidos. ¿Qué hago con los vehículos? Los remarco y los vendo en otros países o los deshueso y los vendo como repuestos, en fin, o quedan para mi gente trabajar y movilizarse en la ciudad con placas remarcadas, pero realmente se vuelve un negocio rentable. Por eso la cadena dice que se matricula el nombre de testaferros y así fueron asegurados. La aseguradora entonces suscribió las cosas. Eh, silencien el micrófono. 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 Silencien por favor el micrófono. Por favor. Carlos Alexis, cierra el micrófono, por favor. Yo creo que tú tienes una opción para silenciar todos los micrófonos. Ay, un segundo, un minutito. Bueno, ya. Ok.
¿Alguno que me diga, me escucha? Sí, perfecto. Ok, pues, ok. Sí, profe. Listo ya. Continuemos. Sí, profe. Listo. No, ya sé que me escuchan. Ya, no más. Ahora, al matricular entonces esas pólizas a nombre de testaferros, así quedan asegurados los vehículos. Por eso el asegurador suscribe las pólizas y los clientes presentaron uno a uno ficticios reclamos de hurto. Conclusión, un gran desfalco para el sector asegurador, una ganancia doble para el narcotraficante. Vamos a otro ejemplo. Digamos que una empresa familiar adquirió varios establecimientos de comercio con dinero ilícito, que fueron asegurados contra todo riesgo. Y obviamente fueron asegurados con un monto X, diciendo que eran una empresa legalmente constituida, que tenían unos activos que valían X millones de pesos, etcétera. Y de un momento a otro, la empresa se incendia. Obviamente puede ocurrir dos riesgos. Que si el asegurador hace la inspección y expidió las pólizas y aceptó los 3 meses de aumento del valor asegurado, pues obviamente va a otorgar el pago de la póliza. Pero el asegurado, cuando presenta el reclamo fraudulento, si la aseguradora valida el siniestro como algo que fue netamente un siniestro no ocasionado, va a pagar dicha indemnización. Cuando se logra descubrir que es producto de lavado de activos, empieza un proceso de extinción de dominio de los bienes que fue pagado por el seguro. El problema de eso es que es muy difícil demostrar cuándo un incendio fue ocasionado o no, si ellos lo saben hacer. Y cuando hablamos de las fases de lavado de activos, hablamos de la prevención del riesgo y el control. Cuando hablamos de la prevención, hablamos de prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mientras que el control habla de detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado para intentar dar apariencia de legalidad. La prevención habla de cómo conocer al cliente, cómo evitar que esos dineros permeen al sector financiero o a cualquier empresa. Y ya el control es cuando ya se permeó, lograr reportarlo a tiempo a las autoridades. Estamos hablando de que la prevención por eso es importante, para evitar que se logre un gran crecimiento en el tema de lavado de activos en el país. Y es así con cualquier riesgo. La etapa de prevención siempre va a ser la más importante, porque entrar en una etapa de mitigación es muy difícil, porque ya prácticamente el riesgo ha permeado y controlarlo es mucho más complejo. Y ya les había hablado de los pitufos, y precisamente recibe el nombre de esos pequeños suspiritos azules que perseguían Gargamel y a Israel, pero es porque consiste en estructurar a muchas operaciones en montos pequeños con el ánimo de evadir los controles de transacciones individuales y consolidadas. Esta automatización o atomización, perdón, dificulta la posibilidad de establecer alguna relación entre los ejecutores y las transacciones y su verdadero beneficiario. ¿Por qué? Porque es muy normal dentro de la balanza de pagos de los países emergentes como los latinoamericanos que tengamos demasiados migrantes, perdón, emigrantes en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, basado en eso, es muy normal
que uno de los principales ingresos de divisas de cada uno de los países es las divisas que mandan nuestros familiares o nuestros amigos o conocidos al país a través de lo que llamamos nosotros giros o remesas. Y lo que buscan entonces es esa atomización, buscando muchos latinos que logren mandar ciertas cantidades de dinero que no sean pequeñas, no rastreables, porque obviamente eso desborda la capacidad de las autoridades tener que controlar tantas operaciones. Entonces, eso es lo que buscan los delincuentes, que sean muchas, muchas, muchas operaciones para que desborde la capacidad de control del Estado y el Estado tenga que entonces poner un tope. Por ejemplo, en Colombia, operaciones por encima de los $10.000, pues hay que reportarlas, pero por debajo de los $10.000 no. Entonces, si se logra pasar muchas operaciones por debajo de ese monto, los traficantes tienden a golear. Bien. Otra tipología es ocultar el efectivo en depósitos de un negocio lícito de mucho movimiento en efectivo. Quiere decir un negocio legítimo cuya venta se realiza por lo general en efectivo, lo cual para un lavador se constituye en la fachada ideal frente a una institución financiera, ya que no despiertan sospechas consignaciones de dinero en efectivo provenientes de un negocio que aparentemente lo genera. Restaurantes, bares, supermercados, droguerías, transportadoras y como nos lo dijo nuestra compañera mexicana, las papelerías. Normalmente son negocios de barrio o hasta pueden ser cadenas de papelerías grandes, pero mucha gente tiende a pagar ese en efectivo y no de pronto en medios magnéticos, y eso hace que ellos manejen un flujo de liquidez muy alto y es muy difícil demostrarle, pues que el banco demuestre que ese dinero no proviene de las ventas de esa papelería o de ese supermercado o de esa droguería como pasó en Colombia con Drogas La Rebaja. Es que ellos, los Rodríguez Orejuela la montaron muy bien. Drogas La Rebaja era una cadena nacional de droguerías y vendían mucho. O sea, era una droguería tan famosa que ellos llegaron a quebrar precios en el mercado en los años 80 e inicios de los 90, y eso hacía que inclusive llevaron prácticamente casi a la quiebra a algunas cadenas de farmacias o farmacias de barrio, las que encontrábamos literalmente en la cuadra de la casa, porque era muy difícil competir contra ellos. Eh, entonces, claro, era un negocio a nivel nacional que creció tanto que los bancos lo veían como una cadena exitosa y una cadena legalmente constituida y podían consignar el dinero que quisieran porque era muy difícil de demostrar que venía o provenía del narcotráfico. Otro es el testaferrato, y es que es muy normal que los traficantes normalmente tienden a escoger personas para escriturar sus bienes. Pues digamos que si yo compro una finca, luego una hacienda, luego un edificio, un apartamento, una casa, un condominio, y todo está a mi nombre, pues obviamente a mí me va a caer, en mi caso, en el colombiano, la DIAN, que es la Dirección de Administración de Impuestos Nacionales en Colombia, me va a decir, bueno, ¿y usted dónde sacó tanta plata para tener tantas propiedades? Pero si yo empiezo a escriturar propiedades a mis primos, a mis hermanos, a mis padres, a mis amigos, a mis vecinos y a todo el mundo, obviamente toda esa gente sabe que esas propiedades son mías, eh, pero va a ser muy difícil el rastreo, porque si es muy normal, entre comillas normal, que una persona compre una casa, un apartamento, una finca, dependiendo pues del tipo de ingresos que tenga la persona, a que una sola persona pueda, digamos, ¿cómo explicarlo? Una sola persona pueda tener a su nombre tantas propiedades. Entonces es muy difícil corroborar. No es lo mismo que yo tenga 14 propiedades a mi nombre a que yo las escriture a cada uno de ustedes, que son 14 en el grupo. Entonces hace muy difícil que la fiscalía o la DIAN
o la policía pueda rastrear e identificar que es producto de testaferrato. Entonces es una de las modalidades preferidas también de los lavadores de activos. Recuerden, no solamente el lavado de activos proviene de actividades del narcotráfico, también proviene de actividades como tráfico de armas, trata de personas, contrabando, eh, el terrorismo, entre otros. Cualquier actividad que sea ilícita será objeto de lavado de activos. Otra vez, la utilización de cuentas inactivas. Es muy común que las personas abran cuentas y normalmente las dejen en cero o con un monto mínimo porque, bueno, ya cambio de trabajo y resulta que ese trabajo consigna es en otro banco. Digamos que normalmente tenía una cuenta de la vivienda y resulta que se fue a una empresa y solamente paga la nómina por Bancolombia, abrió la cuenta en Bancolombia y dejó la cuenta inactiva en la vivienda. Pero cuando digo inactiva es que la dejó con un saldo de 5.000 pesos o en cero, pero nunca la canceló. Y obviamente eso tiene que ser con complicidad de personas al interior de cada uno de los bancos, pero le pueden facilitar el número de cuentas y claves de esas cuentas a traficantes para usar esas cuentas inactivas para empezar a mover dinero a través de esas cuentas. De un momento a otro, los incautos, clientes del banco que se les olvidó cancelar, empiezan a ser investigados por lavados de activos y ellos inocentes de todo. Ahí les comento, porque más de un alumno mío ha corrido a cancelar cuentas cuando les he dicho esto. ¿Quiénes de ustedes han abierto cuentas en bancos y las han dejado en cero, pero nunca las han cancelado? Si es así, bueno, no les puedo decir en este momento corran a cancelarlas, porque desafortunadamente estamos en cuarentena, pero si tienen posibilidad de llamar a una línea de atención al cliente o algo así, pues verifiquen que esa cuenta siga inactiva y sin movimiento y pidan las instrucciones para cancelarla. Es mejor cancelarla, no dejarla inactiva. Créanme, se utiliza mucho esta modalidad. Y a manera de conclusión, podríamos decir que si la sociedad se muestra indiferente frente al delito, puede llegar a ser considerada no como víctima, sino como cómplice. Quien tolera la injusticia por mucho tiempo la fomenta. Y es una frase que no está por demás. El cambio siempre está en la sociedad. Para mitigar cualquier riesgo va a estar en manos no solamente de un gobierno, de una policía, de un ente, está en manos de todos. Así como en este tema del COVID-19, Macron en Francia, Duque en Colombia, Anne López o Manuel López Obrador en México, podrán inventarse las políticas más extraordinarias o ridículas del mundo para ponerlo pues en balanza, pero dependerá de todos si se contribuye o no a combatir el riesgo, por ejemplo, del COVID-19. Lo mismo pasa en el tema del narcotráfico, de cualquier delito. Si la gente simplemente calla, si la gente no denuncia por temor y cosas así, eso le va empoderando a los delincuentes a que sigan y sigan y sigan haciendo. Mi forma de contribuir, ¿cómo es? Yo he tenido conocidos que se dedicaron al negocio de importar contenedores de China, evadiendo impuestos, pagando gente de aduanas. Entonces me ofrecen un montón de cosas. He tenido alumnos inclusive. Profe o John Freddy, te vendo tal cosa que traje de China, muy bueno, a tal precio. Ah, listo, decime dónde te consigno y me traes la factura. Ah, profe, sin factura. Y yo, entonces no, hermano. Profe, pero es un gangazo. Ah, sí, hermano, pero no. Muchas gracias. Y creo que es la mejor forma. Si uno le rompe el cerrojo a ese tipo de delincuentes, porque no puede llamarse de otra manera, uno no puede decirle que son rebuscadores.
Una persona rebuscadora monta un negocio legal, importará los contenedores que sea necesarios de China, pero paga los impuestos y lo vende como corresponde. Pero si lo que hace es evadir impuestos, eso fomenta también la corrupción. ¿Y por qué le fomenta la corrupción? Porque entonces empieza a pagarle eh, comisiones y a sobornar a miembros del Estado, a políticos y todo eso. Pero si nosotros mismos le cerramos la brecha a cada uno de esos delincuentes, el tema de la corrupción también se acaba, muchachos. Y eso está en poder de cada uno de nosotros. Como les digo, mi forma de contribuir es esa. Si a mí me ofrecen un artículo que por muy barato y bueno que sea, por muy gangazo, si a mí no me ofrecen una factura, una garantía ni nada, olvídelo. Conmigo no cuente. Y soy capaz de decirle, no me vuelva a ofrecer que lo denuncio, porque sé de dónde viene. Y así es como se les va acabando la llave, porque no tienen forma de cómo monetizar, de cómo volver líquido toda esa mercancía que ha sido obtenida de forma ilícita. Repito, también el contrabando a veces es una modalidad que utilizan los traficantes. Profe, ¿cómo así? Sencillo. Va, voy a hacer una empresa de papel. Esa empresa de papel, pues normalmente es una empresa que está legalmente registrada, pero no cumple con su función. La tengo registrada en una casa, en un apartamento y aparentemente es una importadora X. Y a través de eso le digo, ah, ¿sabe qué? Ese dinero que usted me debe, esos millones de dólares que me debe, mándemelos en electrodomésticos, que yo acá me encargo de venderlos y monetizarlos. Entonces, claro, se configura una operación de importación y acá se recibe esa mercancía y luego se paga. Y como obviamente tiene que haber una transacción financiera para poder legalizar eso, se paga en una cuenta en un paraíso fiscal, de tal manera de que ese dinero pueda quedar en un lugar difícil de rastrear por las autoridades, que de un momento a otro se pueda hacer una transferencia a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Entonces, miren qué tan complejo a veces tiende a ser el mundo del narcotráfico, del testaferrato, de todo lo que es el lado de activos. Son personas muy inteligentes, van a la vanguardia en tecnología, van a la vanguardia en técnicas de lavado, van por encima de todo lo que tiene que ver con la tecnología que puede tener las autoridades. Lástima que utilizan ese ingenio es para cosas delictivas y no para el bien. No sé si ustedes llegaron a ver una noticia antes de nuestro encierro por el COVID, donde incautaron una, ¿cómo explicarlo? Sí, incautaron un cargamento de droga proveniente pues, de Colombia que iba para Estados Unidos en aguacates y lograron incrustar la droga dentro de la pepa del aguacate y el aguacate estaba perfectamente sellado. O sea, son completamente ingeniosos. Desafortunadamente utilizan ese ingenio para otras cosas. Bueno, ¿algún comentario y duda sobre la clase, sobre el tema, Eh, muchachos? Profe, habla con Carlos Alesis. Qué pena ahorita por que somos varios estudiantes que estamos aquí mismo en la casa viendo clases, entonces interfiere mucho la bulla de adentro y de afuera. Muchachos, lo que me acabaste de decir es delicado. ¿Cómo así que varios estudiantes en la misma clase? Ustedes están saliendo. No, no, no. Es que yo vivo en una casa de estudiantes, Ah, entiendo. entonces se interfiere, somos varios, otros están en otra universidad y el hijo de la señora está por allá hablando con la mamá, alegando, yo no sé qué pasó y entonces interferimos para las clases. No te preocupes, es que ese no es problema. Realmente eso no es problema, muchachos. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan, mm,
ustedes puedan atender a la clase. Si tienen forma de silenciar el micrófono, pues lo hacen. Eso hace que netamente ustedes me escuchen y